La verdad de las cosas es que es muy difícil en 10, 12 minutos tratar de desmenuzar todo lo que ha 15 minutos. o 15 minutos lo que ha expresado nuestra querida amiga jefa de división de política y estudio y exintendenta, y lo digo exintendenta de la región de Aysén, porque creo que le debe costar mucho haber expuesto lo que expuso, porque parto inicialmente diciendo que para mí este es un proyecto bastante pobre. Y por eso que he preparado un documento más bien en base a mi experiencia, que a ir desmenuzando lo que este proyecto de ley ha sido enviado al Congreso. Porque creo no exagerar si afirmo que ya he perdido la cuenta de la cantidad de seminarios, talleres, encuentros a los que he sido invitado en los últimos 25 años para dialogar sobre la regionalización, la descentralización, la autonomía regional, el traspaso de competencias y recursos desde el centro a las regiones o el empoderamiento local. En este tiempo ya sumamos 6 gobiernos, 42 legislaturas en el Congreso, la población del país ha crecido de 13 a 17 millones de habitantes, hemos creado nuevas comunas y regiones a costa de las ya existentes, pero no hemos logrado saldar la deuda que tiene el Estado de Chile con su territorio y con su gente en materia de descentralización. Lo he dicho en reiteradas oportunidades que hay consejeros regionales de la región de los lagos que siempre me han escuchado decir que este país nunca va a llegar al desarrollo si no desarrollamos primero sus regiones. Yo me voy a referir en este trabajo que he preparado de los 5 puntos fundamentales: la elección de intendentes, la transferencia de competencia y servicios a las regiones, la ley de rentas regionales y responsabilidad fiscal, fortalecimiento del gobierno regional y municipio, pilotaje o transferencia de competencias por vía administrativa dentro de este trabajo. El desarrollo de Chile dependerá del nivel de desarrollo de sus regiones y ello requiere, bajo mi punto de vista, una descentralización efectiva. Por años este tema ha sido el centro de incontables debates, pero al momento de convertir las buenas intenciones en acciones concretas, se entrampa en dilaciones de todo tipo y nos quedamos a la orilla de un camino que debimos haber comenzado a recorrer hace bastante tiempo. Hay avances, pero son tímidos, o su tramitación ha resultado cuando menos muy lenta. Y si revisamos la lista, notaremos que seguimos en deuda. El proyecto de reforma constitucional que establece la elección directa de intendentes está recién en el primer trámite. Falta aún el segundo trámite y luego hay que despachar la ley regulatoria. Nadie discute que elegir al intendente mediante un sistema democrático en la propia región es un buen proceso, pero al día de hoy no tenemos claridad si esa elección iba a ser el 16 o el 17 o el 21 o nunca. Pero también aparece otra figura, el gobernador regional. Y aquí ya empezamos a dudar de esta autonomía o poderío que va a tener el Ejecutivo del gobierno regional. Algo similar ocurrió con la elección directa de los consejeros regionales. La ciudadanía los votó por primera vez el año 2013, sin saber con claridad cuál iba a ser el rol del Consejo Regional, a pesar de que existe desde hace 2 décadas y sin saber los propios candidatos en qué condiciones iban a realizar sus labores. Con urgencia tuvimos que legislar sobre las funciones y atribuciones del presidente del CORE y también para establecer algunas mejoras básicas en las condiciones laborales de los consejeros regionales. En esa oportunidad, en la sala del Senado, señalé que si queremos avanzar hacia un país descentralizado, no podemos seguir haciendo reformitas o legislando a goteras, pero las cosas no han cambiado mucho en el último tiempo. Tenemos un proyecto de fortalecimiento de la regionalización que fue ingresado al Congreso en octubre del año 2011 y que hoy se encuentra en segundo trámite con una extensa indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en enero último y que recoge parcialmente algunas propuestas de la Comisión Descentralizadora Presidencial. Este proyecto, bajo mi punto de vista, no logra desprenderse completamente del estilo centralista, en tanto propone un modelo de transferencias de competencias rígido y complejo, con muchos requisitos para materializar la transferencia propiamente tal.
Pareciera que al Ejecutivo, temeroso de entregar una competencia a un órgano descentralizado, coloca tal nivel de obligaciones y exigencias con el propósito de desalentar la obtención de una solicitud de competencia. Los gobiernos regionales no solamente requieren de la competencia propiamente tal, sino también de la experiencia de aquellos que son sus ejecutores. Sin el recurso humano, la transferencia de competencias no tiene ninguna posibilidad de servir a las regiones. Este es un asunto que no podemos olvidar para que este proyecto efectivamente tenga éxito. El proyecto en su estado actual persiste en la idea de que el presidente de la República es quien, por un plazo fijo o indefinido, podrá transferir al gobierno regional una o más competencias, y abro comillas, en materia de ordenamiento territorial, fomento de la actividad productiva y desarrollo social y cultural, pero sin definir o explicar el ámbito de las competencias. En la práctica, ¿qué puede significar esto? Que la transferencia de competencia va a depender más del gobierno central que de las reales necesidades y requerimientos de las administraciones regionales o locales. Podrá así darse el caso de transferir competencias con escasa incidencia en el territorio o con incidencias muy generales. Dicho de otro modo, un paraguas que cubre poco. En tal sentido, soy partidario de eliminar la facultad del presidente de la República para proceder de oficio a tramitar una transferencia de competencia, de modo que ésta sola pueda llevarse a cabo por expresa solicitud del gobierno regional respectivo, es decir, proposición del intendente con acuerdo del consejo respectivo. Los gobiernos regionales, en tanto, deberían tener la función de elaborar un programa de transferencias de competencias, bien articulado, que permita ordenar, priorizar las solicitudes de competencias y, sobre todo, trabajar con un marco de mediano plazo que supere el periodo del intendente. En el sentido de todo esto es fortalecer los gobiernos regionales, transformarlos en administraciones responsables de políticas y planes y también de servicios responsables de la gestión de los proyectos y programas. Sin embargo, el proyecto de fortalecimiento de las regiones trae consigo el riesgo de sobrepoblar las dependencias de los gobiernos regionales, con mayor burocracia y conformar una estructura obesa, difícil de moverse con la agilidad que el desarrollo de las regiones exige. Más unidades y más funcionarios no necesariamente significan mayor autonomía respecto del centro. Aquí se hablaban de la seremía o de los seremis. Personalmente, por supuesto que es bastante discutible o hay que analizarlo, no soy partidario que existan los seremis. Creo que debieran de existir para la infraestructura del transporte, para el desarrollo productivo, para el capital humano, etc. Comités o gente de la región, de las universidades, que conozcan perfectamente bien lo que significa poder desarrollar una región. Pero estos, digamos, funcionarios de los ministerios que están en Santiago, a veces no están con la mentalidad del regional, no están con la mentalidad donde quiere ir un gobierno regional, más bien están con la mentalidad del cumplimiento de las políticas nacionales de cada ministerio. Es una idea que, por supuesto, hay que desmenuzarla. Un gobierno regional potente, con capacidad para intervenir en el territorio, no será aquel que tenga más competencia, será el que dé mejores respuestas, el que pueda articularse de mejor forma con municipios, con los servicios nacionales y el que tenga una estructura de funcionarios ágil, desconcentrada, con planes y programas a mediano y largo plazo. El desarrollo de una región no puede depender del periodo del intendente. Debemos promover una mirada a mediano y largo plazo para solucionar y enfrentar los problemas de cada región. Sostengo que en el fondo
hay un problema con el necesario traspaso de poder desde el centro a las regiones, agravado por una falta de confianza respecto de las capacidades, eficiencia y transparencia con que se pueda realizar la gestión y administrar los recursos desde el ámbito comunal y regional. Ese también es un prejuicio con base en el centralismo. Y es cosa de escuchar lo que se opina en el Congreso. De la poca capacidad, falta poco decir, hasta de la transparencia que tenemos a niveles comunales o a niveles regionales para no transferir o traspasar competencias. Lo que hemos hecho una vida al servicio público fuera de Santiago, conocemos las expresiones muy concretas y definidas del centralismo. Los servicios públicos en las capitales regionales y provinciales dependen de sus autoridades centrales y aunque hoy la tecnología ha ayudado a resolver rápidamente asuntos y trámites cotidianos para los ciudadanos, muchos proyectos y programas que están relacionados con el desarrollo de los territorios siguen siendo definidos y aprobados en Santiago. Y hay proyectos que vienen de las regiones que en Santiago son rechazados. Sin ir más lejos, el Ministerio de Obras Públicas, que administra lo menos 2/3 de los recursos de inversión del país, tiene una administración centralizada en todas sus direcciones, incluso en aquellas que poseen una expresión local o regional, como los proyectos de agua potable rural, infraestructura portuaria y caminos. Tampoco hay que olvidar que los servicios públicos tienen estructuras de plantas de funcionarios y beneficios que se han ido consolidando con el tiempo. Los empleados públicos localizados en Santiago habitualmente se resisten a dejar sus locaciones de trabajo para desplazarse hacia regiones por el impacto que generan las externalidades de en este tipo de decisiones. Los estímulos para impulsar estas decisiones son escasos, sobre todo de tipo económico. ¿Quién se va a querer ir a Santiago? Se dice, a lo mejor en esa región no tengo el colegio con la calidad de educación que tengo en Santiago. Entonces también tenemos que dar en las regiones ciertas facilidades, tener garantías para que podamos tener una masa humana con capacidades de poder desarrollar una región. La noción de descentralización debe estar presente no solo en la legislación que establece y regula el funcionamiento de los gobiernos regionales y municipios, debe expresarse también en todas aquellas materias que requieren una visión y un trato diferenciado entre el centro y el resto del país, incluso durante las emergencias en que las regiones pierden un valioso tiempo esperando instrucciones de Santiago. Y lo aprendí ahora último, la última emergencia del volcán Calbuco. Lo aprendí como intendente y como alcalde. Me hubiese gustado haber tenido mayor autonomía y, por supuesto, mayores recursos y no esperar la decisión de Santiago para adoptar una medida o financiar un proyecto o no haber tenido que cambiar las prioridades regionales o locales porque alguien en una oficina de calle Teatinos decidió reorientar la política pública de nuestro país. Y si en la dimensión institucional regional falla la confianza, el problema resulta aún mayor respecto de las administraciones comunales, donde para abordar el traspaso de competencias hay una comisión de expertos, pero ni siquiera tenemos fecha para un proyecto de ley. Más abajo en la lista de prioridades está el tema de los recursos, que debe considerar ingresos propios, impuestos que graven actividades específicas, sean regionales o comunales, y aportes fiscales, el FNR y el Fondo Común Municipal. A lo largo de todo el país, en mayor o menor medida y con distintos niveles de éxito, los municipios han pasado a ser administradores de las necesidades de sus territorios, o gestores o impulsores del desarrollo de los mismos. A sus tareas tradicionales han ido añadiendo otras nuevas en función de las necesidades y exigencias de la comunidad. Hoy es muy difícil que un municipio no cuente entre sus unidades una oficina de desarrollo económico local, otra de fomento productivo, una defensoría ciudadana o un observatorio urbano. La evolución de nuestras comunas ha exigido mayor creatividad de parte de los municipios, que en muchos casos hacen lo que pueden con lo que tienen y terminan endeudados o cuestionados porque destinaron una parte del presupuesto de salud a cubrir un requerimiento de educación o de planificación comunal. Y además, por mucho tiempo debieron hacerse cargo de nuevas funciones asignadas por ley, pero nunca con un peso más. Hay falta de confianza hacia la capacidad de gestión y administración de los municipios.
Los argumentos son siempre los mismos, que no tienen personal adecuado, que dilapidan los recursos, que los alcaldes se comportan como reyesuelos. La verdad que algunos sí. Pero la última modificación legal de las plantas de funcionarios municipales ocurrió a principios de los 90. Un municipio promedio en Chile no tiene la musculatura suficiente para soportar nuevas atribuciones sin recursos y sin personal, acudiendo a la figura de los honorarios, de los códigos del trabajo o de los estudios para suplir cargos que debieran formar parte de la institucionalidad municipal con responsabilidad administrativa y con un rol claro y definido en la planificación estratégica del municipio. Los municipios deben ser vistos como una administración comunal para ser reconocidos como lo que son, un gobierno local, y que los municipios deberán de dejar ser vistos como meras administraciones municipales, sino como un gobierno local y que debiera tener también la potestad de resolver algo tan elemental como el tamaño y las condiciones de su propia planta municipal, materia que aborda parcialmente un proyecto de ley recién ingresado al Senado. Quienes me conocen saben de mi compromiso con el desarrollo regional y local. Consecuentemente, esperaba más de este proyecto. No suelo contarme entre quienes se encargan de recordar a cada momento los compromisos del programa de gobierno, ni de los que exige su cumplimiento al pie de la letra. Pero para ser sincero, lo que hemos visto hasta hoy como propuesta en materia de descentralización es bastante acotado e incluso esos moderados avances están en duda. Personalmente creo que es poco para todo lo que hemos propuesto y soñado en estos 25 años. El panorama es desalentador y requiere de un impulso más concreto, menos burocrático, más eficiente, de modo que el compromiso de fortalecer la regionalización tenga un correlato concreto en gobiernos regionales y municipios que cuenten con capacidad y recursos económicos y humanos para constituir efectivamente un aporte a la descentralización y a las aspiraciones de las regiones. Muchas gracias. Gracias.